Bueno, buenas tardes, alumnos. Acaba de ingresar la alumna Tejerina, Lorena, no me acordaba el nombre. Hoy día vamos a ver el tema de procesos formadores de suelo y perfil del suelo, ¿sí? Es el tema número 2 que vamos a desarrollar. Y vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior acerca del concepto de suelo. Que habíamos dicho que el suelo era un cuerpo natural que consistía en que presentaba tres fases, que era la fase sólida, formada por la componente mineral y la componente orgánica, la fase líquida, formada por el agua del suelo, acá, y la fase gaseosa, formada por el aire del suelo. Entonces el suelo era definido como un sistema natural, dinámico y que evoluciona, ¿sí? Que a lo largo del tiempo cambia. Y también habíamos mencionado que el suelo en esa evolución o en ese proceso de cambio lograba la organización de sus componentes. La organización en horizontes o capas, ¿sí? Y estos horizontes, la sumatoria de horizontes o capas, es lo que constituía el perfil del suelo, que es nuestro objeto de estudio. Estos horizontes o capas se forman a partir de la interacción de los factores formadores del suelo. Y esa interacción desencadena procesos pedogenéticos o procesos formadores de suelo que van a impartir características específicas en el suelo que estemos estudiando. Entonces, la formación de un suelo va a depender de la interacción de los factores formadores de suelo, que si recordamos son 5, teniendo en cuenta que el suelo es un cuerpo natural, que son el clima, los organismos, el relieve, el tiempo y me falta uno, que es ¿cuál? A ver si podemos interactuar un poco. ¿Quién me responde cuál falta? El ser humano. Teniendo en cuenta que es el factor formador, teniendo en cuenta que el suelo es un cuerpo natural, ¿qué habíamos dicho del ser humano? Que no lo íbamos a tener en cuenta para esta materia de suelo, ¿sí? Si bien el ser humano, debido a las acciones que está teniendo en el planeta, ejerce una fuerza importante en los suelos, en esta materia no lo vamos a considerar porque vamos a estudiar a los suelos como un cuerpo natural, donde no hay intervención antrópica. Al ser humano lo van a estudiar con mayor detalle el manejo de suelo. Entonces acá en suelo vamos a considerar 5 factores formadores. Dijimos clima, dijimos relieve, dijimos organismo, dijimos tiempo y falta uno. ¿Cuál será? Roca. Roca Roca, La profe. roca madre, perfecto, la roca madre, ¿sí? La interacción de esos 5 factores formadores va a desencadenar procesos pedogenéticos o procesos formadores de suelos, los pueden encontrar también. Y estos procesos formadores de suelos consisten en reacciones químicas que pueden ser más complicadas unas que otras, o en simples reordenamientos de la materia o de los componentes de nuestro suelo. Y las características de estos procesos pedogenéticos son que tienen secuencialidad, o sea, ocurren uno atrás del otro, o pueden ocurrir de manera simultánea, o pueden ocurrir reforzándose procesos o neutralizándose procesos entre sí. Espérenme chicos, 2 minutos.
Sí, voy, necesito parar un ratito, por favor. Ay. Sigan ustedes. Bueno, chicos, perdón, cosas que pasan, consecuencias de la pandemia. Retomando el tema de procesos formadores de suelos, vamos a recordar lo que definimos en la clase anterior como edafogénesis o formación y evolución del suelo. Y en este gráfico lo que intentamos representar son las etapas de esta formación de un suelo. ¿Cuáles son las etapas? Vamos a tener una etapa inicial donde el suelo está en un tiempo cero. Y por supuesto que en esta etapa inicial se van a encontrar los 5 factores formadores del suelo, que van a ser el clima, el relieve, la roca, el tiempo y los organismos. Lo primero que tiene que ocurrir para que un suelo se forme es que la roca madre interactúe con el clima, principalmente interactúe con el clima y fundamentalmente con la precipitación y temperatura para que pueda determinar qué tipo de meteorización va a ocurrir en ese lugar. Si va a ocurrir la meteorización física, la química, y esa meteorización lo que va a generar van a ser fragmentos minerales. Y bueno, primero van a ser los fragmentos minerales. Esos fragmentos minerales lo que van a hacer es que se pueda desarrollar una vegetación incipiente que va a generar aportes de materia orgánica al suelo. Y también lo que va a ocurrir, van a hacer procesos de descomposición sobre esta materia orgánica, que al igual que la meteorización va a tener el objetivo principal de fragmentar tanto los minerales como la materia orgánica, ¿sí? De hacerlos en pedazos más pequeños para que esos fragmentos más pequeños puedan incorporarse al suelo y facilitar los procesos formadores de suelo que vamos a ver en esta clase. Entonces, ocurre la alteración de nuestra roca madre y van a empezar a aparecer los constituyentes de nuestro suelo o los componentes, como lo hemos definido en ese diagrama trifásico. La componente agua y gases, que va a estar formando parte de la fase líquida y gaseosa. La componente mineral y orgánica, que va a estar formando parte de la fase sólida de nuestro suelo, y los iones en solución, que van a estar formando parte de la fase líquida. Ahora, estos constituyentes pueden sufrir procesos de formación de suelos y que obviamente van a generar un suelo, que va a ser la etapa final, o estos constituyentes pueden sufrir procesos de erosión, de transporte o de deposición y finalmente van a terminar formando un sedimento, ¿sí? Entonces fíjense cómo estos constituyentes no solamente hace falta que tengamos o que estemos en presencia de agua, gases, minerales y materia orgánica, sino que estos 4 componentes deben pasar por procesos de formación de suelos para que finalmente formen un suelo. ¿Sí? A ver. Y esto no pasa ahora. Cosas que pasan con la máquina. Ahí está. Ahí está. Entonces,
Los procesos de formación de suelos son un conjunto de mecanismos sencillos o complejos que dan lugar a la formación de los horizontes del perfil del suelo. Va a organizar los componentes de nuestro suelo. Y esto va a otorgar propiedades físicas, propiedades químicas y biológicas. Y además, que es muy importante, le va a dar una identidad a nuestro suelo. Vamos a saber si un suelo es joven, si un suelo es maduro o es senil, en función de la presencia de estos horizontes de suelo. Son procesos químicos, físicos y físico-químicos que caracterizarán específicamente un suelo determinado. ¿Y cuál es la importancia de conocerlos? La importancia de conocer procesos pedogenéticos se debe al uso y manejo del hombre. Por ejemplo, riego, drenaje, aplicación de ácidos parafrutales, entre otros, para conocer su evolución con los cambios en el ambiente y también en la cartografía, clasificación taxonómica y en el ordenamiento territorial de los suelos. Esto tiene que ver a nivel de planificación. Entonces, ustedes cuando cursen manejo de suelos, van a tener que entender qué es lo que va a ocurrir en ese suelo, que ustedes van a conocer perfectamente cuáles son sus horizontes, cuáles son sus propiedades físicas, químicas y biológicas, y en función de estas acciones realizadas por el hombre, riego, drenaje, aplicación de fertilizantes, ustedes van a poder predecir cuáles van a ser los procesos que se van a llevar a cabo en esos horizontes y cuál va a ser el impacto de estas acciones antrópicas sobre ese perfil del suelo. Es por eso que es tan importante conocer la identidad claro, el tipo de suelo que tenemos para saber cuál va a ser el impacto real sobre ese suelo. Bueno, ya hablamos de la edafogénesis, que es el proceso de formación y evolución de los suelos, y vamos a definir una etapa inicial en donde la meteorización de que forma o donde ocurre la meteorización de la roca madre, que como les dije en el esquema anterior, es lo primero que debe ocurrir, ¿sí? Sin meteorización no se puede iniciar un suelo. Se forma una capa mineral denominada regolito, que ustedes pueden encontrarlo así como en la bibliografía seguramente, y sobre este regolito se va a asentar los primeros seres vivos, que van a ser sencillos, no van a tener una complejidad, van a ser musgos, líquenes, bacterias, protistas. Pero estos primeros seres vivos son los que van a empezar o a iniciar el aporte de la materia orgánica que es fundamental para la formación de un suelo. La etapa de maduración es aquella en donde la actividad de estos seres vivos proporciona materia orgánica que se va a transformar, va a cambiar, dando lugar al humus. La evolución del suelo permite la instalación de comunidades biológicas más complejas. Y la etapa climática, el suelo queda estructurado en niveles horizontales denominados horizontes, horizonte A, horizonte B, y en este caso está la roca madre. Y acá no sé por qué dice horizonte A de nuevo. Probablemente este esquema corresponde a un suelo enterrado, pero esto, el horizonte A debajo de la roca madre no puede estar ahí naturalmente, ¿no? Esto la verdad que debería revisarlo porque está ahí. Pero bueno. El suelo en esta etapa ya no evoluciona más porque ha llegado al máximo de los factores ambientales que permiten. Los suelos de la puna, por ejemplo, en los suelos de la puna, en donde los factores formadores tienen determinadas características, van a poder evolucionar hasta un suelo X con determinados horizontes, porque en ese ambiente pueden ocurrir procesos formadores de suelo que van a depender de las características ambientales del lugar, ¿sí? No pueden haber procesos formadores de suelos que necesiten precipitaciones mayores a 1000 milímetros anuales, por ejemplo, porque en la puna esos valores no existen.
Entonces, por eso es que se habla de suelos que no evolucionan más. ¿Por qué? Porque dependen de las características ambientales de ese lugar para que ocurran los procesos formadores de suelo. Entonces, los procesos de formación del suelo van a definir un perfil de suelo determinado y que va a estar en función directa con el paisaje o las características ambientales de ese lugar, y que esta interacción paisaje-perfil alcanza un equilibrio dinámico. Recuerden que hablamos del suelo como un cuerpo natural dinámico, y que también es en términos de evolución, alcanza una máxima evolución, un suelo que ya no puede evolucionar más, que va a estar en función de estas características ambientales. Y esto permite que los suelos se diferencien unos de otros, que los suelos de la puna, podamos hablar de suelos de la puna diferentes a los suelos de Yungas o del Chaco, por ejemplo, en términos generales, ¿no? Esta es una representación esquemática de los procesos formadores en un paisaje y un perfil del suelo. Fíjense que tenemos un paisaje de loma, de pendiente, de media loma y un bajo. Entonces, en este lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber meteorización y se va a generar material suelto. Ese material suelto puede ser transportado, ¿sí?, por en este sector, que es el sector de transporte, y ese material suelto se va a depositar en algún lugar, donde se puede formar un suelo con características de horizonte A, B y C. Y este suelo que estamos analizando seguramente que va a recibir materiales que provienen de este sector, de la zona alta, y que son transportados por la media loma y llegan hasta la superficie del suelo, y este material se adiciona, ¿sí? Ese es un proceso formador de adición. Por supuesto que esta adición puede quedar sobre la superficie del suelo o puede incorporarse al perfil del suelo, que ya vamos a ver cuáles son los mecanismos. También estos materiales pueden transportarse en sentido vertical a lo largo del perfil del suelo en este sistema natural, que como lo hemos definido al suelo, pueden ocurrir reacciones químicas que van a lograr la transformación de algunos materiales, y también, como es un sistema abierto, interactúa con la atmósfera, con el medio que lo rodea, también seguramente que va a sufrir pérdidas. Bueno, este es otro esquema, que es uno de los esquemas que ustedes tienen en el práctico, procesos generales de formación de suelos. Hemos definido procesos generales y procesos específicos. Dentro de los procesos generales vamos a hablar de adiciones, como puede ser material proveniente de erosión eólica que se adiciona a nuestro sistema suelo. Adiciones como puede ser el aporte de la cobertura vegetal, aporte de materia orgánica de la cobertura vegetal, ¿sí?, que se adiciona al suelo. Pérdidas, que también pueden ser pérdidas por erosión. Transformaciones, que es lo que hablamos hace un momento, que consecuencia de reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro sistema, algunos componentes van a cambiar su estructura química, van a cambiar su forma, van a cambiar su tamaño. Entonces vamos a estar hablando de transformaciones que ocurren dentro de nuestro suelo. Translocaciones, que son simplemente movimientos, o sea, cambia de lugar, el mismo componente cambia de lugar, y es lo único que ocurre en las translocaciones. Y las pérdidas, que pueden ser pérdidas ocurridas en profundidad, o pérdidas hacia la atmósfera, ¿no? Porque el suelo también, recuerden que interactúa con el medio.
Entonces los procesos generales, vamos a hablar de adiciones, translocaciones o migraciones, transformaciones, y acá aparecen acumulaciones, pero acumulaciones lo debemos incluir en translocaciones, ¿sí? Porque son sectores dentro de nuestro perfil en donde se va a acumular un componente, no se transforma, sino que se acumula. Y pérdidas, que es lo que mencionamos al final. Como les dije hace un momento, los procesos formadores de suelos se dividen en generales y específicos. Dentro de los generales vamos a tener los procesos de adición, de transformación y de translocación y de pérdida. Y algunos de los específicos podemos hablar dentro del proceso general de adición, el proceso de littering, de melanización, humificación, mineralización, descalcificación, calcificación y gladización dentro de los procesos de transformación, dentro de los procesos de translocación, iluviación, desalinización y salinización, argiluviación, y dentro de pérdidas, la erosión y la lixiviación, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar claro que adición significa que vamos a incorporar algo a nuestro sistema, transformación, que dentro de nuestro sistema algún componente va a cambiar, translocación, que dentro de nuestro sistema un componente se va a mover del lugar, ¿sí? O va a descender o va a ascender, pero va a ser el mismo componente. Y pérdida, que vamos a tener la pérdida de algún componente. Y debemos recordar que nuestros componentes lo hemos definido en términos generales como 4, ¿sí? Componente mineral, componente orgánico, componente agua y componente aire. Esos son nuestros 4 componentes. Empecemos por las adiciones al suelo. Energía solar, el calor. Agua, que va a incorporarse al suelo por medio de procesos de infiltración. También el agua puede ascender por procesos de capilaridad, por procesos de escorrentía o superficial y subterránea también. La materia orgánica, que esto es, me gustaría que entiendan en este punto que esta materia orgánica que estamos mirando en este gráfico es una materia orgánica que ha sido ya transformada, ¿sí? Es la materia orgánica que veíamos como hojarasca sobre el suelo y que se ha descompuesto y ha sufrido una transformación compleja y que se ha incorporado al suelo como materia orgánica, ¿sí? La incorporación de la materia orgánica al suelo es un proceso formador de suelo de adición, transformación. Es como que incluye ambas, ¿sí? Pero podemos hablar de la materia orgánica que se incorpora al suelo después de una transformación. Por eso es que lo ponemos en este lugar. Bueno, el oxígeno que proviene de la atmósfera y que ocupa estos espacios que queda entre las partículas sólidas del suelo. Las sales disueltas en el agua que pueden ascender por procesos de capilaridad. Y los materiales provenientes de erosión. También los animales y los seres humanos ejercen actividades que tienen como consecuencia adición de alguna componente al suelo. Entonces, las adiciones son entradas de materiales procedentes de fuentes exteriores al perfil del suelo en desarrollo. Por eso es que hablamos de la materia orgánica como un ejemplo de entrada a nuestro sistema, porque nuestro sistema suelos, en las primeras etapas de formación de suelos, no tiene materia orgánica, hasta que se implanta una cobertura vegetal que aporta esa materia orgánica. Entonces, un ejemplo es la entrada de materia orgánica de las hojas caídas de árboles y raíces en descomposición, con carbono que procede de la atmósfera.
Cuando esta materia orgánica se descompone, queda incorporada al suelo como humus, que es la materia orgánica del suelo. Bueno, también se pueden incorporar otros elementos que provienen de cenizas de volcanes, como las cenizas volcánicas, que también forma parte de un proceso de adición. La melanización, que acá es un proceso formador específico, la melanización tiene un poco de adición y transformación, que es que viene acompañando a esta incorporación de la materia orgánica al suelo. ¿Sí? Y fíjense, la melanización, si ustedes se van a la parte teórica, la melanización es el proceso formador del suelo que tiene como consecuencia el oscurecimiento del horizonte A porque se incorpora materia orgánica al suelo. ¿Sí? Esa es la definición de melanización, que es un proceso formador de suelo. Entonces, el resultado de esa melanización es que nuestro horizonte A tenga un color oscuro. ¿Por qué? Porque se incorporó materia orgánica a nuestro suelo. Y esa materia orgánica es el humus que ha sido transformado desde la materia orgánica que fue aportada por los organismos. ¿Sí? Es como, por eso es que hablábamos de procesos formadores secuenciales. Este sería un proceso formador secuencial. Primero debo tener mi materia orgánica, la materia orgánica que se descompone, y luego de esa descomposición va a sufrir un proceso de humificación, y esa humificación es lo que va a generar el humus que se va a incorporar a nuestro suelo. Entonces tenemos la materia orgánica en superficie que mediante la humificación se mezcla con la fracción mineral en el horizonte A, y es lo que va a generar el oscurecimiento de ese horizonte. Estos son otros ejemplos de adición de materia orgánica que oscurecen el horizonte A. Y el aporte de materia orgánica tiene otros impactos sobre nuestros suelos, pero ustedes recuerden que la melanización, el resultado de la melanización es el oscurecimiento de nuestro horizonte A. ¿Sí? Un ratito me esperan. Bueno, estos son ejemplos de horizontes A que han sufrido procesos de melanización y consecuentemente un oscurecimiento de su horizonte. A ver, ¿qué no pasa? A ver. Bueno, ya hablamos de adición y dimos el ejemplo de melanización. Ahora vamos a hablar de las translocaciones como proceso formador general. No. Bueno, no, les diré que no. No atiendas. Y las translocaciones son los movimientos de materiales inorgánicos y orgánicos lateralmente dentro de un horizonte o verticalmente de un horizonte superior hacia otro inferior o hacia arriba. ¿Sí? Es un movimiento de materiales inorgánicos y orgánicos. Esa es la palabra, un movimiento. El agua que percola hacia abajo por gravedad o ascendiendo capilarmente es el agente de translocación más común. Por eso es que en la clase anterior hablábamos del agua que ingresa a nuestro sistema y el agua que realmente es efectiva, ¿no? El agua efectiva que ingresa a nuestro sistema. Es el agua que va a transportar, a mover los elementos dentro de nuestro suelo.
Los materiales que se mueven dentro del perfil van a incluir partículas de arcillas finas, dispersas, sales y sustancias orgánicas que estén disueltas. Y los organismos del suelo también van a actuar, al igual que el agua, también van a ser un agente de transporte. ¿Por qué? Porque los organismos incorporan la hojarasca orgánica superficial que se encuentra en el suelo, los incorporan al horizonte A y al horizonte B en algunos casos, cuando actúan las lombrices principalmente. Estamos complicados hoy, ¿no? Bueno, el transporte de material de los horizontes B y C a la superficie por construcción de montículos de termitas y acciones de excavación y dispersión de roedores. Bueno, veamos, sigamos. Bueno, ejemplos de procesos formadores específicos de translocación dentro de un suelo vamos a tener eluviación, iluviación, queluviación, translocación de caliza, translocación de yeso, translocación de sílice, redistribución y acumulación de sales más solubles que el yeso, y vamos a estar en presencia de procesos de salinización. La translocación se realiza por la acción del agua que se desplaza a través del suelo. Fíjense que acá estamos evaluando o interpretando cómo el factor formador relieve va a determinar la acción de qué procesos de translocación van a ocurrir dentro de nuestro perfil. El movimiento es vertical descendente, pero en relieves montañosos, factor formador relieve, el desplazamiento lateral u oblicuo adquiere importancia. Fíjense, en este sector vamos a tener una mayor predominancia de la infiltración que la escorrentía superficial, entonces vamos a tener agua dentro de nuestro perfil que permita el transporte de nuestros componentes. Diferente a estos sectores en donde el agua que ingresa al sistema suelo va a ser menor. Y en los ambientes áridos, los movimientos verticales ascendentes son importantes. En los ambientes áridos, el factor formador que va a influenciar mucho sobre los procesos de translocación va a ser el clima. ¿Por qué? Porque va a definir los procesos de capilaridad que van a permitir el ascenso del agua y el agua que asciende seguramente tiene sales disueltas y esas sales van a precipitar, se van a mover dentro de nuestro perfil. Proceso formador translocación. Como ejemplo de la translocación vamos a tener la argiluviación. Este proceso formador es un proceso que vamos a encontrar en muchos perfiles de nuestros suelos. Y la argiluviación se refiere a la iluviación máxima de arcillas que se mueve en suspensión, se dispersa y migra en el perfil del suelo. Para que haya iluviación debe haber eluviación. Seguramente que ustedes leyeron la guía complementaria número 2 y vieron que puede existir un proceso de eluviación y de iluviación. El proceso de eluviación significa la pérdida de materiales de un horizonte, la pérdida,
Y el proceso de diluviación significa la ganancia de materiales. O sea que para que un horizonte gane materiales, otro debe perder. Y el que pierde se encuentra arriba del horizonte que gana. Entonces esta flechita lo que me está indicando es que para que haya iluviación debe haber eluviación. Y la argiluviación, como dice acá, es la iluviación máxima. Se acumula mucho material que proviene del horizonte suprayacente. Y ese material se trata principalmente de arcillas más finas, ¿sí? Fíjense, iluviación máxima de arcilla. Para que ocurra este proceso, necesito un área, una zona, en donde exista un clima estacional, es decir, que haya un contraste entre el periodo de humedad y otra estación seca, una estación húmeda y una estación seca. Esta es una fotografía, una microfotografía de un poro con revestimiento de arcilla. Ya vamos a ver que dentro de nuestro suelo tenemos diferentes tamaños de poros. Y los poros básicamente va a formar parte de nuestra fase gaseosa. Recuerden el diagrama de nuestro suelo trifásico. Los poros forman parte de la fase gaseosa, en donde se va a encontrar el aire o el agua, ¿sí? O sea, fase gaseosa y fase líquida, pero en este caso estamos hablando de un poro que contiene aire en su interior, y este poro está rodeado de arcilla, que es el color amarillo, que tapiza, que recubre la pared de nuestro macroporo. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué hago referencia a macroporo. En las clases en la clase siguiente vamos a ver que tenemos diferentes tamaños, y los macroporos son los más grandes. Son los poros que se encuentran entre las estructuras del suelo y que recubre las paredes de nuestras estructuras. Y fíjense que en la siguiente foto acá estamos viendo el recubrimiento de arcilla, que lo vamos a reconocer en campo como barnices, y lo vamos a reconocer porque esta superficie de arcilla, que era una pared que se encontraba adyacente a otra pared de otra estructura, y entre ese espacio se conformaba un poro, por eso es que hablamos de macroporos. En ese espacio se acumula la arcilla y forma estos revestimientos de arcilla, que lo vamos a reconocer en campo porque vamos a ver una superficie brillante, ¿sí? Vamos a ver una superficie más oscura. Fíjense que en esta fotografía tenemos el sector donde se encuentra el barniz y el sector donde no está el barniz del suelo. Es una matriz del suelo normal, sin revestimiento de arcilla. Este sector es más claro y este sector que brilla es más oscuro. ¿Sí? Esto cuando vayamos a campo lo vamos a ver con mayor detalle, pero es muy fácil de reconocer a campo. Y la presencia de estos barnices me está indicando seguramente que en ese suelo hay procesos de argiluviación, hay procesos de iluviación máxima. Y acá tenemos que entender o diferenciar que la iluviación no es lo mismo que argiluviación, no son sinónimos. Iluviación es un proceso de acumulación en el horizonte subyacente, acumulación. Pero argiluviación es una iluviación máxima. Cuando veamos taxonomía de suelos, vamos a ver que para definir un horizonte donde hay procesos de argiluviación, tiene que tener una determinada cantidad de arcilla que sea mayor al horizonte que está arriba.
¿sí? Entonces eso a mí me está indicando que en el horizonte subyacente se acumula arcilla que proviene del horizonte suprayacente. Y la translocación, ¿cómo la reconocemos en el campo? Como les digo, hay formaciones visibles en el perfil del suelo, los barnices son unos. Las eflorescencias, que son depósitos cristalinos de sales diseminadas en la superficie o el perfil del suelo. Están compuestas por electrolitos, cloruros o sulfatos, cloruros de sodio, cloruro de calcio, sulfatos, y se producen cuando el agua se evapora y cristalizan las sales. Entonces acá, indirectamente, sabemos que esto ocurre en lugares donde el clima es árido, ¿sí? Los micelios, estas son las eflorescencias. Los micelios, que también los podemos ver en el perfil del suelo, son los carbonatos o cloruros que se depositan alrededor de las raíces cuando están muertos. Un color blanco presentan. Los revestimientos de barnices, que son los que vimos hace un momento. Y estos revestimientos también pueden ser de humus más arcilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son como combinaciones que pueden ocurrir. Las costras, que también pueden ser salinas, de cloruros, sulfatos, carbonatos o mezclas, se forman por evaporación de agua. Se acumulan por migración lateral. También puede ocurrir por variación del nivel freático, ¿sí? Estamos hablando de la freática, del agua subterránea. En el suelo las sales se depositaron en superficie y forman una película gruesa y continua. Ocurre en la estación seca y en zonas hidromórficas. En zonas hidromórficas es en aquellos lugares donde tenemos periodos de anegamiento y periodos en donde el agua desciende, ¿sí? Entonces, en estas áreas van a ocurrir procesos característicos de esa zona. Y las capas son niveles de cierto espesor en el interior del suelo formado por migración y acumulación y son de diferente composición. Pueden estar constituidos por carbonatos, por iones de hierro, de sílice, que se cementan y endurecen. Por ejemplo, vamos a tener acá los duripanes, que son sectores de nuestro horizonte endurecidos, ¿sí? Porque se acumula tanto material que endurece a nuestro suelo. Y eso también se puede reconocer en el campo. Bueno, este es un ejemplo del suelo algarrobal, en el Valle de Cianca, salino-sódico, en donde podemos ver las eflorescencias salinas en la superficie y también a lo largo del perfil de suelo. La salinización, que es la translocación, la migración ascendente y descendente de las sales. Bueno, la costa superficial del suelo ciénago en el Valle Calchaquí. Fíjense que es muy notorio, visible, este proceso formador del suelo. Y los nódulos y concreciones se producen por migración localizada de un compuesto que se deposita a partir de un centro, de un mineral que es resistente. Son óxidos de hierro, de manganeso, aluminio, entre otros. Y los moteados, que son productos de gleisación, que son también característicos de estas zonas hidromórficas que hablamos hace un momento. Espérenme un segundo que ya vengo, por favor. Muy bien. Estos son los famosos moteados, que es lo que les digo, les hacía referencia en la diapositiva anterior, que son las formas visibles en el perfil que nos indican síntomas de hidromorfismo en el suelo. ¿Sí? Cuando vemos esto en el campo, nosotros podemos inferir que hay una influencia o periodos de anegamiento y periodos en donde no hay agua. Y eso genera procesos o reacciones químicas de óxido-reducción, que le van a dar colores y formas características a nuestro suelo. Dentro de las transformaciones que pueden ocurrir en nuestro suelo, vamos a hablar de meteorización, de la transformación de la materia orgánica, la famosa humificación.
La estructuración del suelo, que es el desarrollo de la estructura laminar, bloques, prismas, granular, que hace un momento ya les mencioné esta palabra, estructura del suelo, y que por ahora la vamos a definir como la manera en que se organizan las partículas minerales del suelo, cómo se organizan, se agregan, se juntan. Esa es la manera, es la estructura del suelo que vamos a estudiar más en la próxima clase, cuáles son las formas. También podemos hablar de transformaciones como el desarrollo de rasgos hidromórficos, que es la gleisación y la ferrólisis, que ustedes fíjense acá, esto estaría indicando a mí procesos de ferrólisis. ¿Por qué? Porque hay una coloración rojiza en el suelo. ¿Sí? Son formas visibles que nos permiten a nosotros interpretar qué es lo que está sucediendo en el suelo. Y también la sodificación, cuando hay aporte de de agua con sales, o hay aporte de fertilizantes, o hay algo que facilite o genere los medios para que ocurran transformaciones en nuestro suelo y nuestro suelo se solidifique. Los constituyentes, en estos procesos generales del suelo, los constituyentes se modifican química o físicamente, o son destruidos y se sintetizan otros a partir de los materiales precursores. Se relaciona con la meteorización de minerales primarios. Algunos se desintegran y alteran para formar arcillas silicatadas. ¿Se acuerdan que no en la clase anterior, sino en la guía teórica número 1, ustedes seguramente leyeron sobre minerales primarios y minerales secundarios? Bueno, las arcillas silicatadas formarían parte de los minerales secundarios que se generan a partir de algunos minerales primarios. Entonces se transforman. Los minerales primarios se descomponen y los productos de la descomposición se recombinan en nuevos minerales que incluyen arcillas silicatadas, hidróxidos de hierro y aluminio. También hay transformaciones importantes que se relacionan con la descomposición de los residuos orgánicos y síntesis de ácidos orgánicos, humus y otros productos. Otras transformaciones cambian el tamaño, como lo es la meteorización física, que disminuye el diámetro de nuestra partícula y la hace más pequeña. O produce la agregación de partículas minerales. Al hacerse el diámetro de las partículas minerales más pequeñas, los procesos de agregación, estructuración, se van a ver favorecidos. También se puede perder la estructura por la presencia de sodio en el suelo, porque el sodio tiene un radio atómico muy grande dentro de los elementos químicos que se encuentran en el suelo. El sodio tiene un radio atómico grande, que ocupa un espacio, y al ocupar un espacio separa, ¿sí? Entonces al separar destruye esta estructura, esta agregación que había en el suelo, la destruye, la separa, la disgrega. Otra transformación también se produce por el hidromorfismo, que son esos ambientes, recuerden que presentan periodos de anegamiento y de no anegamiento. Agua y no agua. Transformaciones minerales y materia orgánica del suelo. Por ejemplo, acá vamos a tener las sustancias formadoras, procesos de neoformaciones, sustancias primarias, que a partir del componente mineral, materiales originales minerales, va a ver, déjenme recordar claro, no lo había incorporado, se ve que quedó este cuadrito. Vamos a ver, ¿cuáles son las transformaciones que ocurren en la componente mineral y orgánica, que son las partículas minerales y la materia orgánica del suelo? Como sustancias primarias, dentro del componente mineral, vamos a tener materiales originales minerales.
Y en la componente orgánica vamos a tener órganos aéreos, radiculares, de plantas con hidratos de carbono, proteínas, ligninas, entre otros, que eso tiene que ver con la calidad de la materia orgánica que aporte nuestro factor formador de vegetación al suelo. ¿Y qué procesos de descomposición o de transformación van a sufrir estos componentes? En la componente mineral va a ser la meteorización, que es lo que hablamos al comienzo. Y en la componente orgánica va a ocurrir procesos de degradación y descomposición que están íntimamente ligados con la biología del suelo, con los microorganismos del suelo. Para que ocurran estos factores, estos procesos, debe interactuar sí o sí la fauna del suelo, los microorganismos. Para que ocurra este proceso de meteorización, debe interactuar con el clima del lugar. ¿Y qué es lo que se forman? Los procesos de formación que ocurren. Hay una neoformación de minerales, que son, por ejemplo, las arcillas silicatadas, que es un ejemplo de minerales secundarios. Y desde la componente orgánica, el producto de formación es el humus, que se obtiene o que se genera a través del proceso de formación de suelos, humificación. Neoformaciones secundarias, minerales de arcilla, óxidos, hidróxidos, y también compuestos húmicos, que son formas más complejas de nuestro humus, que van a ser los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, por ejemplo, pero que siguen siendo compuestos, productos obtenidos de la humificación. ¿Y cuáles son las pérdidas que pueden ocurrir en nuestro sistema suelos? Pueden ocurrir a partir de la superficie y por la parte inferior de nuestro sistema suelo. Y los que ocurren a partir de la superficie, vamos a perder gases, agua por evaporación, energía calórica, la erosión, vamos a perder materiales producto de la erosión de la superficie de nuestro suelo, anhídrido carbónico por la mineralización de nuestra materia orgánica. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de que la descomposición puede seguir un camino que va a ser la humificación o la mineralización? La humificación genera como producto el humus, y la mineralización, compuestos inorgánicos que van a quedar en la solución del suelo, pero también se va a generar anhídrido carbónico, que se va a perder, se va a ir a la atmósfera del suelo. Entonces fíjense cómo el proceso de mineralización genera pérdidas a partir de la superficie del suelo. Y en la parte inferior podemos perder agua por procesos de lixiviación, podemos perder sales solubles, yesos, carbonatos de calcio, magnesio, bases como calcio, magnesio, sodio, potasio, sílice. ¿Sí? Son todos compuestos que se encuentran en la solución del suelo y se pueden perder. Los materiales se pierden del perfil del suelo, ¿por qué? Porque son lixiviados hacia el agua subterránea, porque son erosionados de la superficie de nuestro suelo, porque ocurre evaporación, y el uso por las plantas también causa pérdidas de agua y sales. También se puede perder oxígeno y dióxido de carbono. El lixiviado y el drenaje también causa pérdidas de agua. Sustancias disueltas como sales o sílice meteorizado de los materiales parentales o ácidos orgánicos producidos por microorganismos o raíces de las plantas. Bueno, acá también seguimos con la erosión, que lo primero que genera la erosión es la pérdida de las partículas más finas, como ser el humus, la arcilla y el limo. Y deja al horizonte superficial relativamente arenoso y menos rico en materia orgánica de lo que tenía anteriormente.
La materia orgánica del suelo también se pierde por descomposición microbiana, que se pierde cuando ocurre procesos de mineralización mayoritariamente, porque ya vamos a estudiar que en simultáneo, como dijimos al comienzo, es una de las formas en que se pueden dar estos procesos formadores de suelo, en simultáneo ocurre la humificación y la mineralización. Cuando la tasa de mineralización es más alta, vamos a estar perdiendo materia humus de nuestro suelo. Y cuando la materia de humificación es más alta, vamos a estar aumentando la reserva de materia orgánica en nuestro suelo. Y esa reserva va a ir liberando de a poco los compuestos químicos que necesitan la vegetación, nuestro cultivo o lo que sea que ese suelo esté sustentando. Bueno, el pastaje por animales y las cosechas por seres humanos puede remover grandes cantidades de materia orgánica y elementos nutrientes. El transporte puede ocurrir por lixiviación, las soluciones de sales, movimiento en disolución de los constituyentes solubles del suelo, ¿sí? Se pierde en profundidad, esas sales ya no están dentro de nuestro sistema suelo, sino que se van en profundidad. Por lavado hay un desplazamiento mecánico de coloides. Los coloides, vamos a ver que los coloides del suelo van a ser las arcillas de partículas de diámetros más pequeños, van a tener un comportamiento coloidal, y la materia orgánica que también tiene un comportamiento coloidal. Y en cantidades menores del limo fino hacia abajo de las grietas. Lixiviación es la eluviación por disolución. Esta es una definición. La lixiviación implica la eliminación de sales de todo el suelo o de un horizonte lixiviado. ¿Por qué habla de un horizonte lixiviado? Porque ya vamos a ver de que hay horizontes que se forman debido a que ocurre una eluviación máxima. Hay una pérdida de materiales más finos, como ser la arcilla, y ese es el proceso formador que da lugar a la presencia dentro del perfil. Los iones y compuestos se concentran en la solución del suelo y forman nuevos minerales de arcilla, alúminos silicatados y óxidos de hierro y aluminio que precipitan donde las concentraciones de sílice son bajas. Procesos que se dan en suelos como oxisoles y ultisoles. Estos son nombres taxonómicos de los suelos. Esperen un segundo. ¿Qué? Bueno, a ver, sigamos. Bueno, y estos son otros ejemplos también de transporte que ocurren en el suelo. Esto sí me interesa que veamos cómo podemos esquematizar a partir de un pedón que hemos definido en la clase de introducción, en la primera clase de introducción de suelo. Hemos definido al pedón como un individuo suelo. Es una unidad natural en el paisaje, caracterizado por su posición, tamaño, pendiente, perfil y otras propiedades. Es nuestra unidad de suelo, un pedón. Y fíjense cómo tomamos
al solum de un pedón. Recordemos que el solum habla o tiene en cuenta a los horizontes A y B. Cómo esquematizamos el solum de un pedón y vemos que hay ganancias, procesos de ganancias, procesos de pérdidas, de transformaciones, de translocaciones en nuestro pedón correspondiente al solum, ¿sí? Entonces, en esta unidad mínima de suelo podemos identificar muchos procesos generales que se dan y que van a permitir la caracterización química, física y físico-química de los horizontes A y B en este caso, porque estamos hablando del solum del suelo. Y cuando estemos en el campo y necesitemos describir un suelo, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuáles son los materiales que son adicionados a este suelo? Debemos mirar un poco la cobertura vegetal, qué tipo de cobertura vegetal hay en este lugar, o había, si estamos en un lugar, en un área cultivada, cuál sería la formación vegetal natural que correspondería a ese lugar. Entonces vamos a poder saber cuáles son los materiales que se adicionaron a ese suelo o se adicionan si estamos en presencia de un cultivo. Cuál es el clima, si hay erosión eólica. Entonces tenemos que ver cuáles son los materiales que se incorporan, que se adicionan a ese sistema suelo. ¿Qué transformaciones y translocaciones tienen lugar en ese perfil? Y para eso vamos a tener que evaluar cuáles son las características climatológicas, el agua que ingresa, la energía que está disponible para que ocurran reacciones químicas de transformación, cómo es el relieve, si permite que la infiltración ocurra o no, y lo que ocurre con mayor facilidad es la escorrentía superficial. Vamos a tener también que evaluar cuáles son los materiales removidos de nuestro perfil, ¿sí? Si por algún motivo ese perfil se encuentra en una zona donde hay procesos de erosión intensos, entonces van a haber materiales que son removidos. ¿Y cómo afectaron los procesos de este sitio el clima, los organismos, la topografía y el material parental a través del tiempo? ¿Sí? Básicamente es una pregunta que tiene en cuenta la evaluación de la interacción de los factores formadores de suelos de ese lugar. Bueno, un repaso de la edafogénesis. La formación del suelo comienza con plantas que adicionan desechos orgánicos y residuos de raíces dentro y en superficie del material parental, ¿sí? Recordemos que para que esta adición ocurra, ya tiene que haber ocurrido la meteorización. Estos residuos se transforman por los organismos del suelo en humus y en otras nuevas sustancias orgánicas, como pueden ser las sustancias húmicas, fúlvicas, que mencionamos en la diapositiva anterior. Las lombrices, hormigas y termitas también acumulan restos orgánicos. Aceleran las transformaciones orgánicas y promueven la translocación de residuos de las plantas, ¿sí? Por eso el factor formador organismo es muy importante en la formación y evolución de nuestro suelo. Bueno, perfil del suelo. La edafización, edafogénesis, esto es importante que ustedes tengan en claro, actúa desde la superficie, ¿sí? Desde nuestra superficie, desde la superficie en profundidad. Y va perdiendo su intensidad conforme profundizamos en el perfil del suelo. Fíjense, comienza a actuar en la superficie, aumenta en profundidad, y la intensidad, por supuesto, que es menor a medida que profundizamos el perfil. El material original se altera de un modo diferencial y como resultado de la meteorización y de la actuación de estos procesos de formación, se pasa de un material homogéneo y uniforme a un material heterogéneo, estratificado,
en capas con diferentes propiedades como es el suelo. Es decir, se produce la horizonación del material. Entonces la edafogénesis produce la horizonación del material, que son la presencia de los diferentes o el desarrollo de los diferentes horizontes que van a formar nuestro perfil del suelo. Y es precisamente esta característica representada por la variación regular de las propiedades y constituyentes del suelo en función de la profundidad, la característica más representativa de los suelos, rasgo que los diferencia claramente de las rocas. Esta es una roca que no presenta esta horizonación en el perfil del suelo. Esto es muy diferente a la roca madre que le dio origen. Bueno, a estas capas diferenciadas por razón de procesos formadores de suelos se las denomina horizontes y su distribución vertical constituye un perfil de suelo. Al hablar de perfil de suelo, hablamos de horizontes de suelos. Y vamos a estudiar en esta materia horizontes genéticos y horizontes diagnósticos. Los horizontes genéticos sirven para interpretar la génesis de nuestros suelos y se utilizan para describir el perfil de suelos. Son subjetivos. ¿Por qué son subjetivos? Porque va a depender del reconocedor del perfil de suelos. Probablemente hay horizontes que un reconocedor le pueda asignar un horizonte AC, un horizonte de transición, y otro reconocedor que probablemente identifique más características de un horizonte C que de un horizonte de transición. Entonces, es subjetivo, va a depender de la experiencia del reconocedor y de los conocimientos y de la capacidad de interpretar ese perfil de suelo. Por supuesto que siempre esos reconocimientos no deben estar muy lejanos en su identificación. Es muy difícil confundir un horizonte AC de un B. ¿Sí? Es muy difícil confundirlo porque para poder reconocer un suelo debo saber diferenciar perfectamente un B de un C, por ejemplo. Bueno, estos son los horizontes genéticos que me van a servir para describir el perfil del suelo en campo. Y los horizontes diagnósticos son aquellos horizontes que tienen una serie de propiedades iguales y medibles. ¿Sí? Horizontes mólicos, horizontes argílicos, ya los vamos a estudiar, no desesperen. Y que se utilizan para la identificación de unidades de suelos. Permiten clasificar al suelo, darles un nombre taxonómico y definirlos rigurosamente. Esta palabra rigurosamente implica que para poder identificar esos horizontes diagnósticos debo requerir de análisis de laboratorio, análisis cuantitativos que van a venir de un laboratorio de suelos. Y existen dos horizontes diagnósticos, los epipedones, que son los horizontes superficiales, y los endopedones, que son los subsuperficiales. En esta clase, y para poder estudiar el perfil del suelo, nosotros vamos a desarrollar hoy los horizontes genéticos, ¿sí? Pero deben saber que existen dos tipos de horizontes. Y la calicata, que seguramente muchos habrán escuchado hablar de ella, nos sirve o nos permite poder estudiar un suelo, poder identificar los perfiles, los horizontes que presenta ese perfil del suelo. Conforme la calicata, básicamente es una apertura de nuestro suelo en donde las más sofisticadas tienen una escalera que permite al reconocedor descender y poder picar el suelo para reconocer e identificar los diferentes perfiles, perdón, los diferentes horizontes de suelo, ¿sí? Y por lo general el reconocedor pica el suelo sobre el lado que le da el sol,
sobre la cara que le da el sol. En ese lugar es donde pica para reconocer los horizontes. Ahí es donde deberíamos estar en una de estas clases para poder afianzar estos conocimientos. Espero que lo podamos hacer. Cuando estamos dentro de nuestra calicata, cuando hemos descendido muy sofisticadamente por la escalera, se comienza a analizar cada capa u horizonte con la ayuda de punta de un cuchillo. Eso es lo que yo le llamo picar la cara de nuestro perfil del suelo. Y se procede de abajo hacia arriba, porque si nosotros, esto es más fácil verlo en campo, pero si nosotros picamos de abajo hacia arriba, no contaminamos o no ensuciamos nuestra muestra, nuestro perfil de suelo con materiales que provengan de arriba, ¿sí? En cambio, si vamos picando al revés, probablemente vamos contaminando nuestro horizonte y no podemos identificar propiedades físicas como textura, por ejemplo, porque se ve alterada la muestra. Bien, entonces hemos visto que la edafogénesis forma o tiene como resultado la formación de horizontes de nuestro suelo, en nuestro suelo. Y cuando vamos a campo debemos saber reconocer esos horizontes y al reconocerlo le vamos a asignar una nomenclatura para poder diferenciarlos. Entonces vamos a hablar de nomenclatura de horizontes y capas. Y para esta nomenclatura vamos a utilizar 3 clases de símbolos. Las letras mayúsculas, con las cuales vamos a designar a los horizontes principales y capas, que van a ser los horizontes O, A, E, B, C y R. ¿Sí? En realidad acá, de estas letras mayúsculas, la letra C y R corresponderían a capas. Los horizontes, estrictamente horizontes, porque han sufrido procesos de edafogénesis, serían el horizonte orgánico O, el horizonte mineral A, el horizonte mineral E y el horizonte mineral B. Estos serían horizontes. C y R serían capas. También utilizamos letras minúsculas como subíndices que nos sirven para identificar características específicas que ocurren en nuestro suelo. Como por ejemplo, un proceso específico de argiluviación que ocurriría dentro de un horizonte principal. Entonces, para indicar que ese proceso específico de argiluviación ocurre dentro de un horizonte, voy a utilizar una letra minúscula como subíndice. Bueno, y acá tenemos ejemplos. Fíjense que está el horizonte, la letra mayúscula, que me indica la presencia de un horizonte principal, que es el O, y la letra minúscula que acompaña a la letra mayúscula como subíndice, y que me está indicando, en este caso, para el horizonte orgánico, el grado de descomposición de la materia orgánica, que en este caso sería leve. ¿Sí? Bueno, estos son otros ejemplos, DW, DKM, que en la guía teórica ustedes tienen definido qué significa cada uno de estos subíndices. También usamos números arábicos para la nomenclatura de horizontes. Y estos números arábicos se los puede usar como prefijos antes de la letra mayúscula. Entonces tendríamos un 2C, un 3C, y acá implícitamente está el 1, ¿sí? Nada más que no lo ponemos. Entonces este número arábico como prefijo me indica discontinuidades litológicas dentro de ese horizonte, que en este caso es el C. Y también lo podemos usar como sufijos, que me va a indicar discontinuidades verticales dentro de un horizonte, como por ejemplo C1, C2,
CG1, CG2, entre otros. Fíjense que acá, tomando como ejemplo el C, tenemos C1, C2, hay discontinuidad, hay subdivisiones dentro del perfil, dentro del horizonte, perdón, del horizonte C, de un mismo horizonte C, de un mismo paquete de horizonte, hay discontinuidades, subdivisiones dentro de ese C. Por eso, y ese C se ha formado a partir del mismo material original. Entonces vamos a hablar de un C1, C2, que va a tener características o subdivisiones verticales. Y cuando hablamos de los prefijos, como el 2 delante del C, el 3C, vamos a hablar de discontinuidades litológicas como pueden ser los aportes de los aluviones, los aportes de materiales aluvionales, en donde vamos a hablar de un material original más grueso, con partículas minerales mucho más grandes, con clastos, con presencia de fragmentos. Y después, otro periodo, este aporte aluvional constituye de otro tipo de material. Entonces estamos hablando de litologías diferentes. Y esos C, que están formados a partir de materiales litológicos diferentes, los vamos a reconocer porque van a haber cambios abruptos en esas capas. Y nos vamos a dar cuenta, porque la litología va a ser diferente. Y eso es lo que vamos a indicar marcando o poniendo un 2 delante de nuestro C. Bueno, los horizontes, hace un momento, cuando hablé de las letras mayúsculas que sirven para identificar a los horizontes principales del suelo, hablé del horizonte O como un horizonte orgánico, ¿sí? El perfil del suelo puede presentar horizontes orgánicos y horizontes minerales. El O es un horizonte orgánico y está dominado por material orgánico más del 20%. Puede no estar presente en algunos tipos de suelo, es decir, que no siempre vamos a encontrar horizonte O en nuestro suelo, y es típico de los bosques. Está formado a partir de un mantillo derivado de la descomposición de plantas y animales. Se presenta en superficie salvo cuando constituye todo el perfil, que son los suelos orgánicos, que son esos suelos en donde hay mayor acumulación de materia orgánica que no se descompone. ¿Sí? Esos son suelos orgánicos, no hay suelos minerales, sino que hay tanta materia orgánica que es básicamente sobre lo cual se forma el suelo. O bien también cuando han sido enterrados por deposiciones de material alóctono, cuando un material que viene de otro lugar entierra nuestro suelo y bueno, ya no está en contacto con la atmósfera, sino que está enterrado. La parte superior de nuestro horizonte orgánico, o I, fíjense que acá está el subíndice I, antes o número romano 1, eso es, acá se hace pueden encontrarlo como, perdón, pueden encontrarlo como OI, que es la nomenclatura actual, o O1, que es la nomenclatura antigua. Por eso es que acá hago referencia a las dos, depende de la bibliografía que ustedes usen. Entonces, OI es el horizonte que con materia orgánica levemente descompuesta, donde todavía hay residuos reconocibles, o sea que no está totalmente descompuesta esa materia orgánica. La parte inferior, la OA u O2, es la que está más descompuesta. Justamente tiene el subíndice A. ¿Por qué?
porque es el material orgánico que ya casi está incorporándose al horizonte A. Es una manera de acordarse. El OA es el que está más cerca del horizonte A. El OE es el que se encuentra en el medio del OA y el OI, que está por encima y es el que está levemente descompuesto y que todavía presenta partes reconocibles. Acá tenemos la ubicación dentro de nuestro perfil. Fíjense que esta sería la superficie del horizonte mineral, que es el horizonte A, y sobre este horizonte mineral se va a encontrar el horizonte O, que según la caracterización de algunos procesos específicos, vamos a utilizar el sufijo I, el E o el A según el grado de descomposición de esta materia orgánica. Bien. Estos son ejemplos de O o I, todavía el material es reconocible. El OE presenta una descomposición media y el OA está muy cerca de incorporarse a nuestro horizonte A. Y ahora comenzamos con los horizontes minerales. El horizonte mineral A, que se encuentra por debajo del O. En superficie o debajo del O, el horizonte A presenta acumulación de materia orgánica humificada, íntimamente mezclada con la fracción mineral. O sea que esta materia orgánica ya ha sido descompuesta y ha sufrido un proceso de humificación. Presenta colores oscuros. Hay abundante actividad biológica, por supuesto que debe haber, si justamente estos microorganismos son los que llevan adelante la descomposición de la materia orgánica. Tiene propiedades resultantes del cultivo, pastoreo o clases similares de perturbación. Eso porque es el horizonte que está en contacto directo con el ambiente, ¿no? Y este horizonte posee estructura granular, migajosa o en bloques. Todavía no hemos visto estructura, pero ya hemos dicho que la estructuración de un suelo es la forma en que sus partículas minerales se agregan, se juntan. Bueno, estos son ejemplos de horizontes A. Fíjense que en los tres casos el color es más oscuro, consecuencia de la presencia de ese humus. Y el desarrollo del horizonte A es la mezcla rápida de material orgánico y mineral, cercano a la superficie del suelo. Es de color oscuro y con propiedades físicas y químicas muy diferentes a la del material parental. Las partículas del suelo se agrupan bajo la influencia de sustancias orgánicas para formar estructuras granulares y diferencian esta capa material del parental original. Justamente, la presencia de materia orgánica es una de las precursoras que hace que las partículas minerales del suelo se agreguen, se junten. Es como el pegamento que permite que las partículas minerales se estructuren. Por eso es tan importante la presencia de materia orgánica en nuestros suelos. El horizonte E, que en la guía complementaria habla sobre la presencia de un horizonte E, y la presencia de este horizonte también me habla sobre el grado de evolución de un suelo, ¿sí? En donde los suelos que presentan este tipo de horizonte son aquellos suelos seniles, en donde ha sufrido los procesos de formación de suelos más intensos. Y este horizonte E es un horizonte empobrecido por eluviación máxima. En una diapositiva anterior hablamos sobre eluviación máxima y justamente en este horizonte es donde se pierde la arcilla silicatada, hierro, aluminio, sales o materia orgánica o la combinación de ellos, pero es un horizonte donde se pierde todo ese material.
Y ese material, al perderse, le da a este horizonte un color más claro. Y al perderse principalmente materia orgánica, este horizonte pierde también la estructura. Es un horizonte que no va a presentar estructura o va a presentar una estructura masiva. ¿Sí? Pero básicamente no va a haber un arreglo entre las partículas minerales como lo va a haber en el horizonte A. Estos son ejemplos de horizonte E, fíjense los colores más claros. Todas las arcillas que se encuentran en este horizonte, en el A, han sido eluviados, y este horizonte, que es de máxima eluviación, es de máxima pérdida, también ha sufrido procesos de eluviación, ha perdido el material, y ha sido tan intenso ese proceso que los colores de ese horizonte resultan mucho más claros que el horizonte de arriba y el horizonte de abajo. Por supuesto que debajo de un E tiene que haber un horizonte que gane todo ese material. Y este horizonte que gana el material es el horizonte B. Por eso yo les hablaba de que si hay un horizonte que pierde, hay otro que gana. Siempre que hay eluviación, tiene que haber iluviación. Y si hay iluviación máxima, tiene que haber un horizonte de eluviación máxima. Parece un trabalengua, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces cuando tratan de interpretar perfiles, hablan de eluviaciones máximas y no me hablan de la iluviación, que sí o sí debe estar presente. El horizonte B, entonces, se va a definir como un horizonte mineral de acumulación de arcilla silicatada, hierro, aluminio, de todos esos componentes que ha perdido el horizonte eluvial. En el horizonte B se va a acumular. Entonces este horizonte se va a formar debajo de un horizonte A, de un horizonte E, y si este horizonte A se ha perdido por algún motivo, puede estar presente dentro de un horizonte, debajo de un horizonte O, ¿sí? Pero habría que buscar la explicación del por qué no está el A. Seguramente que este A se perdió, sufrió un proceso general de pérdida, recuerden, vuelvan para atrás, y se perdió todo este horizonte, ¿sí? Y este horizonte B posee una estructura en bloques, prismática o columnar, que ya la vamos a estudiar. Ya van a ver que hay diferentes formas de estructuración. Y bueno, esto es cómo se forma el horizonte B, que un poco ya hablamos de todos estos procesos de transformación y translocación. La transformación y translocación crean horizontes eluviales de pérdida, que son los que se encuentran arriba, y zonas iluviales, que son los que se encuentran debajo, y van a constituir los B, los horizontes B. Bueno, los minerales arcillosos de neoformación se acumulan en el horizonte B o se mueven hacia abajo profundamente en el perfil. A medida que la arcilla se mueve de un horizonte y se acumula en otro, las capas verticalmente adyacentes se transforman en diferentes una de la otra y se forma el BT, enriquecido en arcilla silicatada. Cuando la arcilla acumulada en el horizonte BT se seca y se agrieta periódicamente, se desarrollan estructuras en bloques o prismáticas. Y a medida que el suelo madura, el horizonte B del perfil se diferencia más dentro del mismo B. Y para marcar esa diferenciación, seguramente vamos a utilizar las letras minúsculas como sufijos, ¿sí? Y además vamos a utilizar los números arábicos como sufijos. Y van a ver que hay muchas descripciones de suelo que van a tener un BT
BT1, un BT2, un BT3, un BT, un BTK, un BTM. Hay muchas maneras de representar esa diferenciación, de escribirla, es la nomenclatura que usamos cuando vamos al campo y nos permite reconocer qué es lo que está ocurriendo en este B. Cuando la arcilla acumulada en el horizonte BT se seca y se agrieta, bueno, se desarrollan las estructuras en bloques o prismáticas, que acá vemos una estructura prismática, y ya esto lo vamos a ver mejor la clase que viene. Bueno, esto es lo mismo. A medida que el B madura, cuando se habla de esto, de que el suelo madura, nos referimos también a que hay mayor intensidad en los procesos formadores de suelo. Mientras más tiempo actúen los procesos formadores del suelo y más intensos sean, nuestro perfil se va a diferenciar más. Es decir, que nuestros horizontes, dentro de nuestros horizontes principales, el A, el E, el B y el C, se va a diferenciar más. Bueno, y el horizonte C es un horizonte, como algunas veces lo van a encontrar, o capa mineral, que va a tener muchas características parecidas al material original, ¿sí? Por eso es que se dice que el horizonte C es una capa, porque no sufre tantos procesos de grafogénesis que lo alteren o cambien, sino que más bien se parece al material original. Está muy poco afectado por los procesos de pedogénesis, excepto por meteorización o hidromorfismo. Chicos, estamos ya casi en tiempo. El profe Pablo Campos puede entrar en cualquier momento. Veamos cuánto nos falta. Creo que no mucho. Bueno, sigamos. Si llegan a quedar dudas de este tema, vamos a continuarlo el martes a las 8. Ahí terminamos de sacar algunas dudas de este tema, como para que ustedes para que podamos ver el práctico, que ahora no lo pude ni siquiera mostrar. Bueno, estos son ejemplos de horizonte C. Y por último la capa R, que es la roca, que no siempre llegamos a ver en nuestro perfil de suelos, no siempre llegamos a ver la roca madre. Estos son ejemplos de capa R. Y este es un perfil ideal en donde muestra, en términos generales, a los horizontes, al horizonte orgánico y a los horizontes minerales. ¿Sí? El horizonte orgánico que se encuentra sobre la superficie del suelo. La superficie del suelo siempre se va a marcar a partir del horizonte mineral. Y vamos a tener los horizontes eluviales, que van a ser los horizontes O, el horizonte A y el horizonte E, y los iluviales, que va a ser el horizonte B. ¿Sí? También podemos encontrar en nuestro perfil los horizontes de transición, que básicamente son sectores de nuestro perfil en donde hay una mezcla del horizonte suprayacente y subyacente. Por cuestiones de tiempo vamos a ir avanzando, y ustedes lo pueden ver en la guía complementaria. Hay dos tipos de horizontes de transición. Y fíjense cómo es la ubicación de estos horizontes. Un horizonte AB de transición se va a ubicar seguramente en el medio de un horizonte principal A y un horizonte principal B. Un horizonte EA se va a encontrar en el medio de un horizonte A y un horizonte E. Y en este caso, la manera en que está escrito este horizonte de transición, EA, me está diciendo que tiene más características del horizonte E que del horizonte A. ¿Sí? Al igual que en este caso, al estar escrito AB, me está diciendo que este horizonte de transición tiene más características del horizonte A que del horizonte B. Y acá por último tenemos el horizonte BC, que se va a ubicar, por supuesto,
entre el horizonte B y el horizonte C. Recordemos que estos son horizontes de transición, no son horizontes genéticos, ¿sí? Son de transición. Bueno, este es otro ejemplo, otra manera en donde los horizontes de transición aparecen en formas discretas, ¿sí? Y para identificar estas formas discretas utilizamos una barra. Y ahora vamos a ver de manera rápida las distensiones subordinadas en capas y horizontes principales. Son las letras minúsculas que usamos como sufijos a continuación de nuestra letra mayúscula. Y vamos a ver algunos. Todo esto ustedes lo tienen en la guía complementaria, así que lo pueden leer y si no entienden algo me consultan. Pero algunos, como por ejemplo que ya vimos, la letra minúscula A, que me indica el material orgánico altamente descompuesto y se utiliza con el horizonte O, que ya lo vimos, ¿sí? Por ejemplo, la letra T, que esta es una letra que vamos a usar mucho y que la vimos también, me indica la acumulación de arcillas silicatadas, que ya sea que el primero han sido formadas y luego traslocadas del horizonte o han sido movidas por iluminación. Esta letra T la vamos a utilizar en el horizonte B, que identifiquemos procesos de argiluviación, de iluviación intensa. Y recordemos que una de las maneras de reconocer este proceso específico es cuando identificamos los barnices sobre la estructura de nuestro suelo. Entonces, si identificamos barnices, seguramente que estamos en presencia de procesos de argiluviación. A mí me parece que están ya ingresando los chicos de la clase siguiente. ¿Les parece que dejemos acá, chicos? Después quedan discontinuidades en el perfil, que ya en parte lo vimos. Esto es un perfil ideal que si quieren el martes lo terminamos de explicar bien y ya con esto terminábamos. Porque ya estamos en tiempo. Llegamos, ¿sí? Listo, profe.